el verso 10. Quiero saludar a todos los hermanos que se conectan, a los amigos que en este momento a través de Facebook Live nos están conectando con nosotros, y a también los amigos y hermanos que tenemos en medio nuestro también. Sean más que bienvenidos a la casa de Dios y puerta del cielo. Esdras capítulo 7, versículo 10. No se preocupe que Esdras está entre Génesis y Apocalipsis. Por ahí usted lo va a encontrar. Después de Segunda de Crónicas, sí, Esdras sigue a Crónica. Son libros que a veces usted escucha un poco predicar de ellos, por eso algunos tienen ciertas dificultades, pero ahora se está usando la modernidad y ve a un hermano con un celular en la mano. Conocí un pastor que le ponía multa a esos hermanos que usaban celulares para buscar la vida, para que aprendieran a hojear aquí. Pero no hay problema, estamos en otro tiempo y gloria a Dios por eso, pero lo está leyendo, ¿verdad, varón? Amén. Esdras capítulo 7, versículo 10. Siempre vamos a leer la palabra del Señor bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Amén, amén. Dios siga bendiciendo a su pueblo a través de su palabra. Vamos a compartir en esta oportunidad el desafío de la palabra de Dios. Fíjese que la Biblia es el libro más antiguo del mundo y ha sido traducido a cientos de idiomas y cientos de dialectos. Es un libro divino, pero también es un libro humano, del cual se ha escrito miles de libros, ya sea de capítulos enteros o de un solo versículo. Es un libro cuyo precio no se estima, ya que ha costado la vida de aquellos que se esforzaron a conservarlo y traducirlo para que hoy nosotros podamos tener esta valiosa y hermosa oportunidad de tener la Biblia a nuestro alcance. Fíjese que el versículo anterior nos habla de un hombre llamado por Dios a restaurar el culto después de los 70 años de exilio babilónico. Esdras fue el segundo de los 3 líderes principales que salió de Babilonia para la reconstrucción de Jerusalén. Recordemos que Zorobabel reconstruyó el templo, Nehemías reconstruye los muros y Esdras es el que se encarga de establecer el culto o la adoración en el templo al Señor. El ministerio efectivo de Esdras incluyó la enseñanza de la palabra de Dios, el inicio de reformas, la restauración de la adoración y el dirigir el avivamiento espiritual en Jerusalén. En este versículo podemos ver cómo Esdras se preparó para su misión y nos arroja a la vez un triple desafío que todos debemos de aceptar en cuanto a la palabra de Dios. El primer desafío se encuentra en la parte A de este versículo 10, cuando nos dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová. El primer desafío entonces es el desafío de estudiar su palabra. Fíjese que Esdras preparó su corazón en primer lugar para inquirir, es decir, para estudiar la ley de Dios. La palabra aquí que se utiliza como la ley de Jehová se traduce del hebreo la Torá, la cual representaba el Pentateuco. Sin embargo, la traducción judía le atribuye a Esdras
el haber recopilado y ordenado a los demás libros del Antiguo Testamento a tal punto que era conocedor no solo de la ley, sino también de los profetas y de los salmos. Por tanto, Esdras fue una persona que dedicó su vida al estudio exhaustivo de la palabra de Dios a tal punto que la Biblia lo describe en el verso 6 de este capítulo 7 como un escriba diligente en la ley de Moisés. La Biblia nos exhorta a estudiarla como la palabra de Dios. Fíjese que a los israelitas el Señor le manda a meditar y atarlos a su corazón, atar su palabra a su corazón. En Deuteronomio, en el capítulo 6, a la altura del versículo 6 al 9, el Señor le dice al pueblo de Israel: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirá a tus hijos, y hablará de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levante, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirá en los postes de tu casa y en tu puerta. Pero nuestro Señor Jesucristo sigue la misma línea y le ordena a los discípulos en Juan capítulo 5, en el versículo 39, lo siguiente. Le dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El apóstol Pedro sigue este mismo sentir que viene desde el Antiguo Testamento, y en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 18, él exhorta a los creyentes a crecer en el conocimiento perfecto de la palabra de Dios. Él le dice lo siguiente: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amados, no solamente basta con leer la Biblia. Necesitamos escudriñar su palabra. Escudriñar significa estudiar y meditar constantemente y de una manera sistemática sus verdades divinas. El Señor, después que Josué va a seguir con la gran tarea de dirigir al pueblo de Israel, después de Moisés, el Señor le da una orden a Josué. Le ordena a que se esforzara, que fuera valiente. Pero usted sabe para qué. Dice: para meditar en su palabra y para ponerla en práctica. Mire lo que dice el Señor a Josué en el capítulo 1, versículos 7 y 8 de Josué. Dice: solamente, el Señor le está hablando a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar. Esa palabra es que, subrayala, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca. ¿Y usted sabe qué significa nunca? Nunca. Jamás. Nunca. Oiga bien, nunca. Así que a veces se nos olvida esto. Y hablamos de todas las cosas menos de la palabra. Eso no es usted, eso es por allá. No se sienta mal conmigo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. ¿Cuándo vamos a meditar? Dice: de día
y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y esa es la parte que a veces hay un movimiento por ahí que se llama de la prosperidad, que habla y te va a gozar, pero obvia esta parte. Mira lo que le está diciendo el Señor: para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito. Entonces viene el resultado bueno después que tú hagas todo lo que está en él escrito. Después que tú lo aplicas, entonces viene este resultado: porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Cuándo? Cuando yo hago, cuando yo vivo, cuando yo guardo lo que está escrito, eso produce un resultado. Dice: entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por tanto, nuestro constante pensamiento tiene que ser la palabra de Dios, y debemos de esforzarnos para ponerla en práctica. Y esto nos da el segundo desafío, que es la parte B de este versículo 10 de Esdras capítulo 7. Dice que Esdras preparó su corazón no solamente para inquirir, dice, y para cumplirla. Sí, para cumplir la palabra. Él prepara su corazón, además de para inquirir, para profundizarla, también se prepara para cumplirla. Y esta es la parte B: el desafío de vivir su palabra. Ese es el segundo punto: el desafío de vivir su palabra. Y no solamente nos basta con conocerla, sino que debemos de vivirla. Será vano, hermanos, y será en vano el llegar a ser unos grandes eruditos bíblicos si no vivimos lo que conocemos. Fíjense que Esdras fue una persona que comprendía el desafío grande que tenía de guardarse del pecado y de vivir de acuerdo a los preceptos divinos. Ya el Señor le había exhortado a los israelitas para que ellos y sus descendientes cuidaran de poner por obra todos sus mandamientos. El Señor le dice en el mismo capítulo 6 de Deuteronomio, en los primeros versos, en el verso 1 y 2, el Señor le habla y le dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongan por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. De igual forma, en el Nuevo Testamento se nos ordena a poner por obra la palabra de Dios. No basta con solo oír, no basta con solo conocer, es necesario vivir la palabra del Señor. Dice Santiago en el capítulo 1, versículo 22 al 25, dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace.
Una cosa es conocer, y ahora mismo tenemos muchos eruditos alrededor del mundo, muchas personas, pero lamentablemente tenemos personas que no dan un buen testimonio aunque conozcan la palabra. La palabra hay que encarnarla, hay que vivirla, hay que aplicársela. Recordemos que es una espada de doble filo. A veces queremos aplicársela a otro, pero no nos la aplicamos a nosotros mismos. El primero que se tiene que aplicar la palabra soy yo. Yo tengo que encarnarla. Entonces cuando yo la estoy viviendo, entonces comenzamos a aplicarla. El tercer desafío se encuentra en la parte C del versículo 10. Dice la parte C de este versículo 10 que él prepara su corazón. Número 1, lo preparó para inquirir. Y número 2, ¿para qué? Para ponerla en práctica o para cumplirla. Y número 3, aquí viene en la parte C del verso 10, y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. El tercer desafío que nos hace la Biblia es el desafío de enseñar su palabra. Y este es el tercer desafío que tenemos nosotros, enseñar la palabra de Dios. Fíjense que en el Antiguo Testamento Dios había escogido a los sacerdotes para que ellos instruyeran a todos los habitantes de Israel, hombres, mujeres, niños y extranjeros. Dice Deuteronomio 31, versículo 12, harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir toda la palabra de esta ley. La iglesia del Señor tiene ese mismo llamado de enseñar y de predicar las buenas nuevas del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Señor en el mandato de la Gran Comisión, en el llamado de la Gran Comisión, en Mateo capítulo 28, a la altura del versículo 19 al 20, Jesús dice lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos. Para tú hacer un discípulo tiene que enseñarlo, porque estamos en el tercer punto, enseñar la palabra de Dios. Dice, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Ahí viene otra vez la palabra, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que desde su inicio, la iglesia se ha encargado de predicar y de discipular a las personas, y hoy no es la excepción, especialmente en una época donde hay gran apostasía y donde el pecado se agiganta día tras día a nuestro alrededor. El mundo necesita ser cambiado, y de la única manera que puede ser cambiado es escuchando, siendo enseñado por la palabra del Señor. Y eso también requiere de nosotros una gran responsabilidad. Eso requiere que nosotros nos preparemos para eso. De hecho, el apóstol Pablo le ordena a su hijo espiritual Timoteo, a su discípulo, a realizar esta importante tarea sin importar las dificultades. Él le dice en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1 y 2, le dice a su hijo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y aquí le dice, que prediques la palabra, que inste, y aquí es donde queremos, a tiempo y fuera. Eso es profundo. A tiempo y fuera.
en todo tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con paciencia y con doctrina. Y es un llamado que tenemos de parte del Señor de predicar, de enseñar a tiempo y fuera de tiempo. Ese es el tercer punto donde nosotros concluimos: enseñar la palabra de Dios. Pues la Biblia debemos de entender que es la palabra de Dios y es la única que puede cambiar al ser humano. Sin embargo, nos arroja este triple desafío. Primero, estudiar y conocer su palabra. Segundo, vivir de acuerdo a los preceptos divinos. Y número 3, enseñar a otro la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude a poder nosotros vivir de acuerdo a este llamado que nos hace su palabra, para así poder ser efectivo en el llamamiento que el Señor nos ha hecho. Dios le bendiga, Dios le guarde. Bendiciones. El pastor continúa con ustedes.